Esta es la segunda reunión para líderes. Dios los bendiga, hermanitos, a todos. Amén. Esta noche vamos a leer la Escritura. Quisiera, antes de leer la Biblia, que hiciéramos una oración al Señor, otra oración. Se puede dar varias veces, hermano. Así como cantamos varias veces, podemos también orar varias veces. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por poder adorarte, por poder bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, también gracias por poder abrir tu palabra, para lo cual, Señor, rogamos que hables a nuestros corazones. Precioso Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, Señor, tu palabra, para gloria, para honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor, porque te damos gracias. Digan amén. Vamos a abrir la Biblia en una porción que es bastante conocida, pero que tiene una enseñanza interesante para nosotros. El Evangelio según San Lucas, vamos a leer el capítulo número 6 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. Dice la Escritura: aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no era lícito, no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban. Y le decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Amén. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído, queridos hermanos, estas escrituras o estas porciones de la Biblia que hablan de el momento cuando los discípulos tienen hambre. También refiere a David cuando tenía hambre, y también refiere al hombre de la mano seca. Estas porciones o estos tres comentarios que se hacen de la Biblia en esta porción nos llevan a nosotros a considerar algunos de los puntos, yo diría, olvidados
olvidados del Evangelio, y que está relacionado más bien hacia la dirección en la cual el Evangelio se ha de dirigir, hacia dónde el Evangelio tiene, cuál es el objetivo, diría, el objetivo primordial del Evangelio. Ese sería básicamente el pensamiento. Debemos de preservar el objetivo trazado por el Evangelio. Es un hecho que la militancia, la perseverancia de el pueblo de Dios, en los propósitos de Dios, en el objetivo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sufrido una serie de desviaciones. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor, y para ser bastante gráfico, cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, ellos tuvieron que vagar durante 40 años en el desierto porque se habían desviado del objetivo que era precisamente. ¿Cuál era el objetivo cuando salieron de Egipto ellos? ¿Cuál era? Llegar a la tierra prometida. ¿Ah? Llegar a la tierra prometida. Llegar a Canaán, a la tierra prometida. Amén. Pero como ellos no entraron la primera vez, entonces vagaron durante 40 años y tuvieron que sufrir una serie de situaciones por haber desviado o haber perdido de vista el objetivo. No solamente en ese momento cuando el pueblo de Israel vagaba o salió de Egipto hacia Canaán, perdió de alguna manera el objetivo, sino que inclusive durante, quizás ya asentados en Canaán, recordarán ustedes de la historia que narra el libro de los Jueces. El libro de los Jueces narra una historia de caída y levantamiento, caída y levantamiento, caída y levantamiento, caída y levantamiento del pueblo de Dios. Porque siempre ellos se desviaban, entonces Dios levantaba un juez y los traía de vuelta al objetivo, y cuando moría el juez se volvían a ir. Y así, todo el libro de los Jueces es un libro que habla de las desviaciones, de la falta de objetividad que el pueblo de Israel no pudo mantener. Durante ya después, digamos, del periodo de alcanzar Canaán, luego de posesionar la tierra, luego de ya el libro de los Jueces, también llegó el periodo de los profetas. Y la función del profeta siempre era llamar al pueblo a que se corrigiera. Esa es la función de los profetas. Venían y llamaban y se les paraban enfrente y les decían: bueno, así dice el Señor, regrésense, vengan, busquen. Es decir, que siempre el pueblo era tendencioso a abandonar el objetivo. Ya no voy a seguir con el Antiguo Testamento, sino al llegar al Nuevo Testamento, el Señor también llega y encuentra a un pueblo como dijimos anoche, desviado. Dice la Biblia que cuando el Señor llegó, encontró el templo, ¿se acuerdan ustedes? Que lo habían convertido en mercado. Y el mismo Señor dijo: habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se habían desviado también de los objetivos que habían sido trazados por Dios. Y el Señor hizo una limpieza. Él hizo un látigo, pasó la noche haciéndolo, y en la mañana llegó y los sacó a todos a latigazos. El amor de Dios a veces no solamente son palabras dulces, sino que también lleva implícito el amor de Dios, incluido el amor de Dios lleva a veces medidas disciplinarias. A nosotros nos gusta más bien el cariño, pero no nos gusta el azote o la disciplina. Pero depende cuán desviado ande uno, así son los llamados de Dios, ¿verdad? Si necesitamos un Elías, pues nos manda un Elías. Si necesitamos un Juan el Bautista, nos manda un Juan. Y así Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Amén. Sin embargo, ya en el transcurso o en el inicio, diría más bien, del establecimiento de la iglesia sobre la faz de la tierra, la iglesia en alguna medida fue dócil y se estableció rápidamente, de tal manera que la iglesia empezó a desenvolverse, empezó a caminar, empezó a tener demostraciones de
del amor, demostraciones de la comunión, demostraciones especiales, como lo muestra el capítulo 2 del libro de los Hechos y el capítulo 4, cuando dice la Biblia que no había ni un solo necesitado en medio de ellos, sino que hasta se despojaban de sus bienes y los traían a los pies de los apóstoles para que fueran repartidos, y vivían en una comunión extraordinaria. La presencia del Señor era una realidad. La iglesia estaba viviendo en un buen momento. Sin embargo, también la iglesia pareciera haber tenido momentos difíciles, en los cuales yo diría que hermanos, por un lado, la constitución humana, vamos a decir, la esencia de la vida humana es complicada. Nosotros parecemos así como somos llevaderos, somos buena gente, pero a veces adentro tenemos un orgullo pero muy fuerte que es necesario quebrarlo. A veces nuestra naturaleza es tendenciosa hacia el mal, y entonces a veces nos encaprichamos y decimos, no, pero a mí me gusta que sea de esta manera, y aunque Dios haya dicho otra. De tal manera que la iglesia, en el transcurso de su caminar, tanto por la naturaleza caída como por los deseos que el hombre tiene, ha complicado la senda de la iglesia, de tal manera que debiendo nosotros de tener una administración y una satisfacción plena dentro del marco de la vida espiritual y eclesiástica, encontramos que hay una gran necesidad, una gran carencia, una gran pobreza, una vida que no refleja necesariamente todo, y todavía no han desarrollado. Debían de estar comiendo carne y están todavía bebiendo leche, es decir que como que no estaban en las condiciones que debían de estar. Generalmente esto, como digo, se debe a la naturaleza humana, por un lado, que es tendenciosa hacia el mal, y por otro lado, los deseos humanos de querer manejar uno las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor siempre se ha encargado de enviar su palabra a tiempo para que uno vaya reflexionando y vaya corrigiendo la senda y llegar al punto perfecto donde Dios nos va a bendecir. Cuando leemos estas porciones de la Biblia, encontramos nosotros que el Señor está actuando y tiene como contrincantes, tiene como contrincantes a los fariseos. Dice la Biblia que los fariseos, en el verso 2, les dijeron y expresaron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Y luego cuando llega el Señor y va a la sinagoga y va a sanar al hombre de la mano seca, dice la Biblia que los escribas, en el verso 7, los escribas y los fariseos estaban atentos para ver las acciones que el Señor tomaría. Lo que aquí encontramos nosotros es que a pesar de esa presión que había, tanto de los escribas como de los fariseos, el Señor mantiene la finalidad, el objetivo por el cual el Evangelio había venido a la tierra. Y esto es asombroso, es maravilloso, porque nosotros encontramos que, en primer lugar, los discípulos van y empiezan el sábado, no podían cocinar, no podían encender fuego, no podían caminar demasiado tiempo. Entonces vienen y empiezan a comer, a arrancar el trigo y empiezan a frotarlo y a comerse los granos, la harina del trigo. Entonces es ahí donde los fariseos, vuelvo a repetirlo, ellos dicen: no es lícito hacer lo que están haciendo tus discípulos. Sin embargo, queridos hermanos, es interesante que el mismo Señor no les recrimina la actitud que ellos tenían. Y esto es porque es que el Señor no recriminó la actitud de ellos, o no habló nada en contra de la actitud que ellos tenían. Se debe y lo voy a decir de una vez,
se debe a que el objetivo que el Señor ha perseguido todo el tiempo de la persona, el beneficio, el bien de los demás. El bien y beneficio de los demás ha sido el objetivo que Dios ha perseguido. Es decir, que como dijera, se pierde, como se perdió Israel en el tiempo pasado. No se perdió en el Señor, pues de hecho no se puede perder, no se pierde en la objetividad del propósito por el cual había sido su nacimiento, su venida a esta tierra. Entonces aquí encontramos nosotros como los discípulos, ¿por qué empezaron a arrancar el trigo? ¿Quién quiere decir por qué? ¿Por qué los discípulos empiezan a arrancar del trigo y por qué? ¿Quién quiere contestar o quiere decir algo? ¿Por qué? Porque tenían hambre. Pues sí, lógicamente, gracias hermano, sí, así es. Es decir, tenían hambre. Tenían hambre. Entonces, ahora miren ustedes que los fariseos no les importaba que tuvieran hambre. A los fariseos les importaba que guardaran el sábado, que guardaran la apariencia. Eso les importaba más que suplir la necesidad o solidarizarse con la necesidad que ellos tenían, aunque no la suplieran ellos, pero que los hombres pudieran alcanzar una solvencia del momento que estaban enfrentando. Cuando inmediatamente ellos saltan diciendo no es lícito lo que están haciendo, entonces el Señor, como los discípulos no tenían tanta popularidad ni cartel como tienen hoy. Nosotros hablamos del apóstol Pablo, hablamos del apóstol Pedro, bueno, la sombra sanaba, decía uno, ¿no? De Pedro, de todos los discípulos, pero en estos días éramos unos corrientes que andaban atrás de otros, que según ellos era nadie. Entonces el Señor, para hacerles ver que ellos habían perdido la objetividad en cuanto a que su interés, o el interés de la vida espiritual, o el interés de la vida religiosa, es exclusivamente el bienestar del hombre, entonces les hace memoria de uno de los que ellos sí respetaban, a David. Entonces le dice, ustedes recuerdan lo que David hizo cuando entró en el templo de Dios o en la casa de Dios. Cuando dice aquí, cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Fíjense que si uno leyera, o ustedes, bueno, aquí leen esa porción, en el libro de Samuel está esa historia, cuando David entró bueno, y primero no era la casa de Dios, era una tienda que se tenía nada más temporal. Sin embargo, todo lo que el Señor describe es que en verdad el valor de la vida espiritual está en nosotros, en ustedes, en cada uno de ustedes. No está en la estructura, no está en lo que hacemos, en lo que comemos, en lo que dejamos de comer, en lo que vestimos, en lo que tenemos o no tenemos, sino está en el individuo. Entonces cuando encontramos nosotros que David le refiere a David, que sí era conocido por ellos, que David era conocido, entonces viene y dice cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era permitido. Esto de los panes de la proposición era el pan a Dios, no se podía tocar, se lo comían los sacerdotes, lo ponían delante de la presencia del Señor, no podía ser tocado. Y entonces, sin embargo, cuando llegó David, ahí donde el sacerdote, dice que el sacerdote le dio a él y le dio a todos los soldados, digamos, que iban con David. O sea que, en un sentido, ¿qué fue lo que pasó ahí? Violaron la ley. Se saltaron la ley porque no era lícito, no era correcto hacer lo que ellos estaban haciendo. Pero en aras de qué lo estaban haciendo? Del bienestar y la vida de David y la vida
de sus soldados. Amén. Ahora, entonces, es ahí donde David, o el Señor le refiere a David, y entonces dice, el Señor termina diciendo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y luego el último ejemplo, cuando también entró en un día de reposo, como que el Señor a propósito entraba en esos días, ¿no? Para ir a organizarlos, reordenarlos. Y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban para ver si lo iba a sanar. Entonces Jesús, verso 9, les preguntó: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y entonces dijo al hombre, mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, hablando entre sí cómo o qué podrían hacer contra el Señor. Ahora, aquí otro ejemplo más. Y la Biblia está llena de ejemplos de este tipo. Pero aquí hay otro tipo donde no les importaba, a la religión no le importa la condición humana. A la religión lo que le importa es otros valores. A la religión lo que le interesa es el templo, le interesa la apariencia, le interesa, hermanos, ¿cómo dijera? Le interesa cualquier otra cosa menos el bienestar del individuo. Entonces la Biblia dice acá que ellos llegaron al nivel de estar pensando cómo hacemos daño a este hombre que está perturbando todo lo que es el marco de la religión. También recordarán en el capítulo 5 de San Juan, el hombre que estaba en Betesda, que dice que el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y cuando lo vieron a él con el lecho en la mano, entonces le dijeron: no te es lícito llevar el lecho. No les importaba si había sido sanado, si había estado toda la vida tirado en una camilla, no les importó. No les importaba tampoco ni ese hombre, ni el ciego de San Juan 9, no les importó nada. Lo terminaron echando de la sinagoga, porque él decía que un hombre que se llamaba Jesús había hecho lodo y lo había sanado. Amén. Pero a ellos no les importaba que ahora, qué bueno que ya ves. No, a ellos les importaba el marco rígido de la religión. Queridos hermanos, muy breve esta noche, pero el asunto está en qué porcentaje nuestra función y nuestra participación cristiana está dirigida hacia nuestro prójimo. ¿En qué nivel y en qué cantidad nuestra función y nuestra acción, nuestra vida cristiana está en función del bienestar del prójimo? El asunto es que nosotros hemos dentro de este caminar cristiano y nos hemos desviado, igual que Israel, vagando en el sueño de la religión, y hemos olvidado la esencia. Si nosotros pudiéramos como tener más conciencia del valor que tiene un individuo, del valor de un alma, entonces nosotros viéramos mayores resultados de los que hasta el momento hemos visto. Pero como la religión nos domina, la religión a nosotros nos mueve, pues, ustedes saben que hay un gran pleito entre los pentecostales contra los bautistas contra las asambleas de Dios contra las iglesias de Dios, las del misionero mundial contra el movimiento de la vida, contra el movimiento de no sé cuántos. Es decir, que aquí es una guerra entre hermanos. Y todos defendiendo un terreno de doctrina. Y mientras los impíos agonizando y muriendo sin que haya quien haga algo por ellos. Ahora, es decir que entonces, no sé, si yo preguntara esta noche, por ejemplo, ¿a cuántas personas les habló el día de hoy de Cristo? Primera pregunta. Segunda pregunta,
Este mes que estamos terminando, hoy ¿qué fecha es? 30. Están cuerdos porque a los locos cuando los van a sacar les preguntan, ¿qué fecha es ahora? Y si dicen la fecha, los sueltan, si no los regresan. Ustedes están a los cuerdos, hermanos. Pero el asunto está en que como que nosotros hemos perdido de alguna manera también la objetividad. Y entonces cuando pregunta uno, bueno, ¿qué fecha es ahora? Ya terminó el mes. ¿Y cuántas almas ganó para Cristo? Bueno, no voy a decir ganarlas porque eso es una obra del Señor. Voy a decir cuántas familias visitó durante estos 30 días. No tienen que contestar. ¿Cuántos hospitales visitó durante estos 30 días que han pasado? Bueno, voy a seguir. ¿Cuántos centros de detención, de policía, o de cárceles preventivas o de cárceles definitivas visitaron durante estos 30 días? ¿Cuántas cárceles? ¿Cuántos fueron a esos lugares de cáncer? Oncología se llama. ¿Cuántos fueron a donde hay locos? Por ejemplo, donde son los locos, el psiquiátrico, para ver en estos 30 días, o no tuvieron ni un día libre para hacer algo de eso. Otra pregunta. ¿A cuántos invitaron a su casa para comer durante estos 30 días? Otra pregunta. ¿A cuántos les hicieron una su bolsa de los 2 salarios que recibieron o del mes pasado y de mediados de mes y ahora fin de mes? Hicieron una su bolsa y fueron a visitar a un desgraciado por ahí, un miserable, una familia o a su misma familia y le llevó algo, mira abuela o mira tía o mira Juana o mira vecino, le traje esto. ¿Cuántos lo hicieron? No tienen que contestarme, solo desen cuenta que nuestra vida es igual a estos. Nosotros estamos aquí, levanten las manos. Hermanos, que Dios nos quebrante. Tiemble. Y para mientras allá afuera, muriéndose la gente. Porque entonces conteste, pues ahora sí conteste. ¿A cuántos visitaron en oncología? ¿A cuántos fueron al hospital de los pulmones, de la tuberculosis, a ver ahí la gente? ¿A cuántos fueron a visitar? Ustedes creían que eran fariseos, y son fariseos. No van a decir amén, pues. Es decir, que nosotros creíamos que éramos cristianos y ahora nos damos cuenta que los cristianos tienen como objetivo al individuo. Y nosotros hemos tenido como objetivo otros asuntos. Nosotros damos la vida por la doctrina. Hermanos, jamás se tuerzan. Hermanos, el que se tuerza se lo lleva el diablo. No se van a torcer nunca, hermanos. Hermanos, vengan temprano, hermanos. Traigan su ofrenda y sus diezmos. Porque estamos hacia dónde? Dirigiendo todos los esfuerzos de la vida nuestra. ¿Hacia dónde están siendo dirigidos? Y entonces, ¿a quién levantamos? ¿A quién ayudamos? ¿A quién sanamos? ¿Por cuántos oramos este mes? ¿Por cuántas personas oró usted en la calle, en la escuela, en la universidad, en el trabajo? ¿Por cuánta gente? ¿Por cuánta gente? Yo recuerdo 3 hombres ahorita, me vienen a la mente. El primero de ellos fuimos a tomar una sopa a un hotel, estaba de visita allá en esa ciudad donde medio vivo, y entonces fuimos a tomar una sopa, y cuando estábamos en la sopa, le dijo al mesero, ¿tienes una necesidad hoy? Voy a orar por ti ahora mismo, voy a orar. Y el mesero estaba asombrado de que alguien tuviera interés por él. Recuerdo otro que estaba yo este sí estaba en Guatemala, y entonces estaba yo en la línea del banco, haciendo línea ahí, y se paró un hombre atrás y me dijo, hermano Sergio, hermanito, le dije, ¿cómo está? Bien, mire, le quiero enseñar, me dijo, sí, enséñeme, ¿qué me va a enseñar, hermano? Estábamos ahí en la línea, entonces sacó su cuaderno, un cuaderno, y me dijo, mire, aquí tengo todos los anotados que se han convertido a Cristo este mes. Mire, me dijo, tengo 1000 no sé cuántos, mire hermano, estos son los nombres, direcciones de todos.
Recuerdo otro que ese es un abogado, y el apellido Rodríguez. Entonces el hermano allá también él no es en Guatemala, es en esa ciudad donde vive, en San Salvador. Y entonces ese no puede dejar de hablar de Cristo, no puede. Él va aquí, va allá, y está pendiente y está insistiendo en hablar, en conocer qué puedo hacer por usted, a dónde lo llevo, en qué puedo servirle. ¿A cuántos se puso usted a la disposición de ellos para servirles en este mes? Porque ahorita es adecuado, hoy estamos a 30, pues ya tuvieron 30 días para hacer algo. Y si vamos al mes pasado, a septiembre, y si nos vamos a agosto, de agosto para acá van, ¿cuántos días? 90. En 90 días, ¿a cuántos les ha mandado un plato de comida? ¿A cuántos ha ido a visitar un hospital? ¿Por cuántos ha orado? No van a contestar, pues. Definitivamente, nosotros parecemos como que algo nos pasó. Nos hizo daño, esto pareciera que es el principio del sistema de los grupos, pero nos hizo daño, los templos nos hacen daño la liturgia, nos hacen daño el ceremonial, nos hace daño todo lo que no debiera hacernos daño, nos hace daño, que el celo por la doctrina, el celo por el atuendo, el celo por las apariencias, nos mata. Porque nos segregan en lugar de involucrarnos dentro de lo que es. El mundo necesita. ¿Cuántos de ustedes fueron al parque o a alguno de los parques de aquí durante estos 90 días, casi 100 días, a predicar, o fueron a ver a qué niños habían en la calle para ayudarlos? ¿Cuántos fueron a un parque a ver a esos hombres que andan ahí, que no tienen nada que hacer, y los abrazaron, oraron por ellos? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? No tienen que contestar, ya sé la respuesta, las caras de ustedes lo dicen todo, ¿verdad? Y naturalmente uno espera muchas obras de Dios, mucho crecimiento, mucho bienestar, que la gloria de Dios caiga. ¿Para qué va a caer la gloria de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos vas a temblar? ¿Para qué vamos a caer todos? ¿Qué vamos? Dios nos bendijo y salimos de aquí. Fue maravilloso el culto de hoy. Ya me voy a ir a la casa a dormir. Cuando dice la historia de algunos hombres de Dios, por ejemplo, estos famosos de más de cerca de 500 años, y otros más recientes, que ellos no podían dormir si no conducían a alguien a Cristo. Ellos no podían, su alma no los dejaba dormir ni descansar si ellos no estaban en el ejercicio de la atención hacia una persona. Cuando nosotros analizamos o me permiten comentar algo de esto, uno encuentra fácilmente que la iglesia de hoy se ha desviado profundamente. Que la iglesia de hoy, sus intereses son otros, sus ideales son otros, pero el hecho de ir al individuo que se ahoga, que está en una cama, que está en un hospital, que está en una cárcel, que está en la calle, los más necesitados, porque los que no tienen necesidad están en sus casas, están descansando, están en comodidad. Pero ¿cuántos de nosotros que hemos llegado a entender el amor de Dios y que Dios nos saca del mundo para establecernos objetivamente en las labores de la vida de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado abandonando nuestras funciones? Yo a veces he dicho de que ahora no metemos pero ni una uña para hacer algo a favor de los demás. Sí, religiosos, se les nota que ustedes son, pues, se les nota. Cuidado, no se le vaya a quitar el velo de la cabeza que comulgamos, hermanos. Cuidado, no vayan a comer ahogado. Cuidado, van a gritar a una reunión porque los sacamos del liderazgo. Estrictos
en las situaciones que no son malas, son parte de la vida cristiana, pero dejamos perecer a los hombres, ahogándose en el fango. Recuerdo, Dios me ha permitido durante algunos años, y tengo 38 de estar predicando, pero durante todo este asunto y la formación inclusive de mi vida como ministro, Dios me permitió, así como lo hoy, ir a levantar casas de los que no tenían, llevarle comida al que no la tiene, ir a la calle a buscar prostitutas y travestis en las calles, en las esquinas. Nosotros vemos las esquinas, uy, Dios me libre, uy, esos son hombres del mundo, uy, qué horrible. Nosotros hemos tomado la actitud extraña. Cuando el Señor le decía, ¿por qué comes con ladrones? ¿Y por qué te asocias con prostitutas? Nosotros andábamos en las noches, porque ustedes están jóvenes todavía, pero nosotros andamos en las noches corriendo homosexuales y prostitutas en las calles, corriéndolo literalmente, para decirle dónde vives, qué estás haciendo, entregate a Cristo, viene la vida es otra, entregar tu vida, tu ser, vivir para el Señor. ¿En qué te puedo servir? ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas qué? La vida de la iglesia es otra. La vida de la iglesia está circunscrita o delimitada a los quehaceres del templo, mientras que la angustia es profunda allá afuera. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Fariseos o cristianos? No van a contestar. Por las buenas les estoy preguntando. ¿O quieren que me saque el látigo? Conteste pues, ¿qué se siente? Así cuando uno es desenmascarado, que no ha visitado en 100 días un hospital, una clínica no ha ido, una cárcel no ha ido, no ha repartido ni un víver, ni un bien, no ha regalado ni una ropa, no ha hecho nada. ¿Y qué es uno? Bueno, no les voy a decir que son fariseos, pero ¿qué somos entonces? Lo que somos es gente que probablemente espera mucho y tiene poco, porque ha desviado su objetivo, su punto de atención, que son las almas, lo ha perdido. Uno ya no sabe qué es en realidad la función. Inclusive les voy a decir algo. Nosotros, como ustedes saben, usamos los grupos familiares, las células, como le llaman, o grupos de amistad, le llaman otros le llaman beteles, otros le llaman fogatas, otros, no importa cómo le llamen, pero aún teniendo grupos y células y fogatas y grupos de crecimiento y grupos de comunión y como le quieran llamar, paradójicamente, contradictoriamente, aún teniendo eso, nosotros lo hemos automatizado el sistema, en donde el individuo en verdad no nos importa el reporte, nos importa la meta, nos importa el llenar la iglesia, nos importa mucho de lo que es siempre el aspecto religioso, pero no el aspecto puramente esencial de dar la vida por otro. Cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo aquí, mientras estaba en el cuerpo, vemos que Él se centró en el bienestar del individuo, a pesar de la presión farisaica. Él se centró y le decían, ¿cómo haces eso? Y lo querían matar y lo querían bloquear, pero Él seguía proveyendo para el bienestar del individuo. Y no importaba si la religión tenía lo contrario, no importaba lo que dijeran, Él estaba dándole de comer a la gente, hacía milagros para darle de comer. Nosotros lo que queremos son milagros para nosotros hoy día. Que el Señor nos bendiga a nosotros, pero no tener para dar. Es decir, que el Señor hacía milagros, sanaba. Dice la Biblia que aún en la madrugada Él estaba orando. Y cuando lo iban a buscar, le decía, maestro, te necesitan.
Y se levantaba e iba. Y no tenía almohada. ¿Saben qué quiere decir que no tenía almohada? No quiere decir que no tenía almohada, literal. ¿Saben qué quiere decir? ¿Ah? Que no descansaba, que el objetivo lo tenía claro. Inclusive en San Juan 4, cuando la samaritana, ¿se acuerdan que los discípulos fueron a comprar algo de comer? Regresaron y le dijeron, no le dijeron nada, que hablaba con la mujer. Y le dijeron, maestro, ¿por qué no comes algo? Y le dijo, no, yo tengo otra comida que comer. No quiere decir que él no comía. Pero él estaba totalmente concentrado en el bienestar de los individuos. Los grupos familiares o las células o los grupos de comunión o los grupos de crecimiento o como se le llame, y que ustedes son ya expertos en ello, son maravillosos. Pero cuando se mantiene la objetividad de la vida cristiana, una vez se pierde, entonces se perdió todo. Porque ya no tiene sentido, no estamos comunicando el afecto, no estamos comunicando el amor. Cuando les digo que salíamos a corretear homosexuales y todo eso, fue parte de esta escuela que Dios me estaba dando, de recuperar los valores. Recuerdo que durante más de 2 años visité el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social, lo visité por 2 años, martes, jueves y domingo, 3 veces a la semana. Conocí mucha gente ahí, entraba a la hora de la visita y me salía hasta las 12 de la noche. Me salía por la emergencia, conociendo gente, entrevistando gente, viendo quién necesitaba algo, orando por ellos, ayudándolos porque la familia los habían abandonado en el hospital. Es decir, que la vida cristiana, que Dios quiere y quiso enseñarnos y durante toda la vida ha querido insistir en el punto ese, es que nosotros no podemos perder el objetivo, porque entonces nos volvemos fariseos. Ustedes creen que no son fariseos y hasta se pueden molestar si yo les digo partido de fariseos, hipócritas. Se podrían molestar si yo les digo así, pero no se los voy a decir. No les voy a decir que soy hipócrita y que son fariseos, no se los voy a decir. Fariseos, no les voy a decir. Hipócritas tampoco. Pero quién sabe. Si nosotros estamos más preocupados, como allá en una iglesia donde es linda la iglesia, un día van a conocer allá por la frontera con México. Las hermanas, si van de azul, llevan el manto azul. Si van de rosado, el manto rosado. Largo hasta por aquí, me llega así. Se ven lindas. ¿Para qué diablos, mano? ¿Para qué diablos? Si no visitan, si no tienen como objetivo al necesitado. Si no visitaban en 100 días casi, en 3 meses. No han visitado ni a su vecino, ni su vecino han ganado, ni su familia les cree. En otra de las experiencias, cuando recién conocí a Cristo, yo me segregué. La verdad es que uno se segrega, o sea, se aparta de todo. Y yo no miraba televisión, no me importaba nada, cerrado, había cerrado todas las puertas. No hablaba con mi papá, no hablaba con mi mamá, no hablaba con mis hermanos, no hablaba con nadie, me cerraba. Hasta que un día entendí esto. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y no es decirle, mire, le voy a decir, Romanos 3:23, Romanos 6:23. En Romanos esto dice, la paga del pecado de muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No es esa predicación. Amén. Esa predicación es necesaria, pero la predicación determinante en la Biblia es la acción de interés por el prójimo. Es que dice Isaías 58, ¿verdad? No es más bien que extiendas tu mano al que está arruinado. No es más bien el ayuno que yo escogí, que ame
ames, que te entregues al otro, que te interese el otro. Porque Israel se había desviado a ayunar, y a orar y a levantar las manos. Por eso el Señor les dijo en el capítulo 1 del libro de Isaías, dice, miren, ¿saben qué? Les voy a decir algo, les dijo. Ya no quiero que se congreguen. Estoy cansado de sus asambleas. Estoy cansado de sus lunas nuevas, de sus fiestas. Estoy cansado. Mi alma está harta de ustedes. Porque solo eran religión y no tenían nada más que dar. ¿Ustedes creen que Perú va a cambiar? No. ¿No creen que va a cambiar Perú? ¿Para bien? ¿Para la gloria de Dios? No creen que va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Con una actitud nuestra que más bien va hacia lo que es la práctica y la consumación de la religión. Así va a cambiar. El mundo está cansado de ver gente, hermanos religiosos. El mundo ya está cansado. Y que nosotros nos peleamos los unos con nosotros. El mundo ya está cansado. Dice, ¿y usted qué religión es? Dice, no, gracias. Porque no tienen el aspecto positivo, práctico, esencial, que es ser objetivos en el bienestar y la bendición del que tenemos al lado. Pero ni siquiera el que tenemos al lado sabemos si comió hoy o si no comió, cómo le está pasando. Ni siquiera el que tenemos al lado no sabemos si tiene problemas familiares, si tiene problemas con la mujer, con el hijo, con la tía, si lo echaron del trabajo. Ni siquiera eso. Hay un hermano que me dice, quiero decirle que, y me refiere a tal otro hermano, ese ha estado conmigo en las buenas, en las malas, ha sido mi amigo. Me dice, cuando no tenía trabajo ha sido mi amigo, cuando tengo trabajo ha sido mi amigo, cuando no he tenido nada ha sido mi amigo en todo momento, y nunca me deja, me llama todos los días y está conmigo. Es decir, que eso lo hizo a él aferrarse a Cristo, porque el otro le demostró que este asunto no era un asunto de religiosidad, de repeticiones. Por eso Cristo mismo dijo, cuando oréis no seáis prolijos, no seáis repetidores de vanas palabras. Cuando oréis, cuando ayunéis, lávense la cara, peínense, que no parezcan que son religiosos. Porque la religión apesta, pero el amor sobrepasa todas las barreras. A veces uno piensa que está practicando la vida cristiana y cuando le hablan así de estos temas, dice, hoy sí nos agarraron, hermano. Hoy sí parece que toda mi vida cristiana está pero enana, pequeñísima. Porque he perdido de vista. Tal vez yo soy igual que los hebreos que ando vagando en el desierto, o soy igual que en los días de los jueces, que ya no tenían objetividad en el amor a Dios, en el hecho de vivir para Dios, sino que habían abandonado. Es aquí donde, hermanos, nosotros, como una iglesia, ¿cómo es que se llama esta iglesia, hermanos? Restauración. ¿Restauración de qué? ¿Restaurante o qué? ¿O restauración? ¿Restauración de qué? Del objetivo, de los objetivos. Si nosotros no restauramos los objetivos, quitémosle el nombre. Menos mal no tiene el nombre allá afuera todavía. Pero si no, tendríamos que quitarlo o corregirlo. Si nosotros no tenemos la objetividad de velar verdaderamente por el prójimo, por el hermano, por el necesitado. Fíjense que en la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron. Y dice Pablo, quiero que hagan bien a todos. Y dice, hasta los desconocidos. Uno el día de hoy no trasciende después del círculo familiar o después del círculo de los conocidos. No trasciende a ir y presentar la vida de Dios, no con unas palabras, sino con los hechos.
Uno no lo hace. Y en realidad, queridos hermanos, nosotros vivimos en una hora emergente. Porque cuando Dios levanta una iglesia, o cuando Dios levanta un siervo, lo levantó en momentos críticos. Como a Elías cuando estaba mal la situación en Israel, o cuando Moisés cuando estaban esclavizados por más de 400 años, para que lo liberara. Entonces, si Dios permite el levantamiento de la iglesia y que nosotros seamos parte de la iglesia, es para que nosotros seamos algo diferente y que reflejemos la vida de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios de una manera clara, inconfundible, en un mundo que los valores esenciales los ha perdido. En este mundo voy a mencionar algo que podría ser un poco así raro, pero en este mundo que vivimos nosotros han habido tendencias, ¿no? Que le llaman de derecha, de izquierda, comunistas, socialistas y bueno, de todo tipo de gobierno. Pero hay algunos que se jactan que tienen un estilo de gobierno donde le importa a la gente. Pero sin embargo, a la larga, y cuando terminan sus periodos, sea presidenciales, de conquista, se da cuenta uno que eran tan ladrones como nosotros y que jamás tuvieron interés verdadero de los individuos. Todo era una fachada, eran frases. El pueblo unido jamás será vencido. Gobernando con la gente. Nuestro pueblo es primero. Gobernaré con el pueblo. Todo eso se ve lindo, igual que el evangelio. Igual que el evangelio se oye bueno, se oye lindo. Pero ya a la hora de la esencia y de la práctica tenemos 90 días. Y quizás, y me voy a atrever a decirles esto, que la mayoría de los que estamos aquí no hemos ido a un hospital. Y me voy a atrever a decirles, 90 días donde hemos cantado cuánto amo a Cristo, te adoro, te alabaré, me daré mi vida por ti, o cuánto te amo. Y no hemos hecho ni una canasta de víveres para algún necesitado. Y no hemos visitado a los ancianos que están en los centros de asilo. No hemos ido a hacer nada durante 90 días. Pero eso sí, tenemos una lengua larga que habla del amor de Dios. Hermano, es que es el amor de Dios y sale la lengua y como que en la alfombra para hablar. Y en cuántos asilos ha ido últimamente. ¿Qué es asilo, hermano? Dígame qué es, porque ni sé. Dígame qué es un orfanatorio, porque tampoco sé, no sé. ¿Y qué preparativos se están haciendo para estas fechas donde se permite la Navidad y que el cristiano tiene entrada a los hospitales porque dice que va a ir a bendecir a la gente? Nosotros lo que hacemos es que le decimos a la gente, venimos a tener unos coros aquí, a traerles unos regalos a las personas para que nos dejen entrar, aprovechar la oportunidad y establecer un vínculo de interés por los necesitados. Tenemos iglesia que se llama La Palabra dentro del penal, allá. Es decir, que la asistencia, hay un grupo de personas que visitan las cárceles, están encima de las cárceles, están en los hospitales, andamos pidiendo permiso en las escuelas, estamos pidiendo permiso en todo lugar. Porque nos interesa más que se hagan de una religión y de una secta que puedan tener el impacto del amor de Cristo a través de nuestras vidas. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que el mundo puede ver a Cristo hoy? ¿Cómo lo puede ver? Dígame cómo, dígame. A través de la iglesia. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo, son las manos de Cristo. Pero si las manos de Cristo hoy están paralizadas y el cuerpo de Cristo está, hermano, encauzado, encaminado hacia otros valores, ¿cómo el mundo va a contemplar la gloria de Dios? Tienen que venir, ¿no, hermanos? Traigan los que sientan la gloria de Dios aquí adentro, hermanos, que vengan a ver que la administración que tenemos aquí. No, pero esto es un show, hermanos. Tenemos una gran banda de unos 20 músicos
y que canten lindo, les digo que se les eriza la piel a todos. Y dirían que la presencia del Señor los tocó. Y fue sola la administración artística de algunas personas. Pero nosotros quedaríamos convencidos. Pasaron 20 aquí al frente. ¡Gloria a Dios! Que sigan viniendo más para que sigan perdidos igual que nosotros. Yo no esperaba que el tema iba a ser este, así que no me van a echar la culpa a mí, ¿verdad, hermanitos? Ni yo sabía que les iba a predicar. Pero en realidad, si somos restauración, tiene que haber un cambio. Tienen que, sus vecinos tienen que saber que ustedes son cristianos. Mándenles a regalar un aguacate. Hagan un pastel y mándenselo. Manden al vecino, de su vecino deseando que hicimos muchos pasteles y queremos compartir con usted. Mentira, son los dos que hicimos, pero uno para ellos. Tuve una bendición en el trabajo. No es cierto. Sí tuve la bendición que me pagaran, pero no fue tanto. Pero de todas maneras aparté algo para mandar una bolsa a esa gente y decirle, mire, tuve una bendición y aquí está. Que se ayuden en algo. Esa gente, nosotros tendríamos necesidad de predicar. Vendríamos aquí, los que vinieron, entréguense a Cristo. Sí, yo quiero ser como ustedes. Es que ustedes son una maravilla, ustedes me aman. Sí, no solamente me abrazan, me quieren, sino que me lo demuestran. Dice Santiago, y aquí voy a terminar ya. Dice Santiago, muéstrame tu fe, sin obras, muéstrame. Y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Y dice Santiago, Abraham no fue justificado por la fe solamente, sino por las obras. Porque él le creyó a Dios y le entregó a su hijo. Nosotros le hemos creído a Dios sin obras de la ley. Le creemos a Dios, pero en la adoración y contemplación del ritual, del ceremonial y del culto religioso. Y hemos dejado el objetivo primordial del individuo y el bienestar del individuo. No sé si piense en algo que podría, tal vez vaya a su casa y diga, este suéter ya no lo uso, estos zapatos tampoco, esto tampoco. Hagan una bolsa y llévensela ahora. Ha de haber otro más desgraciado que nosotros, hermanos. Más miserable, más pobre. Ha de haber otro. ¿Por qué no pensamos en que debemos de volver a pensar en el bienestar de los demás? A pensar no en condenar a los hombres por cualquier acción, sino más bien animarles al amor. ¿Por qué no hacemos un día de salir a buscar a todos? Que por aquí se pueda decir, mire, vamos a hacer un sábado que no hay culto, vamos a hacer una cena gratis para todos. Aquí, vengan. ¿Solo por qué? ¿Y por qué lo hicieron? Porque les queríamos dar de altar solamente por eso. Solo por eso. Queríamos darles de comer eso. Eso es lo que queríamos. Porque los amamos. Estuvo. Aparte de eso, pasen allá al salón número 4. Que ahí tenemos abrigos, tenemos botas, tenemos zapatos, van a escoger lo que quieran. ¿Qué dirían de nosotros? Dirían esto. Sí son cristianos. Pero hemos vivido un cristianismo o una vida espiritual así como estos. Están afrontando para comer porque tenían hambre. Es pecado. David tenía hambre. No puedes comer de los panes. ¿Y entonces? El hombre de la mano seca. ¡No! ¡Es sábado! No puedes. El Señor anduvo así
donde había, le decía, maestro, aquí está el gentío, mira, tienen hambre. Padre, aquí va el pan. Señor, tienen sed en el desierto. Ahí viene el agua. Señor, tienen frío. Aquí está. Es decir, que es otro tipo. Y no estoy pensando en la sustitución de la doctrina, ni sustitución del nombre de Jesús, ni la salvación, ni la santidad, ni nada de eso. No es. Pero que debe de tener incluida nuestra fe, el interés y una acción que va dirigida hacia nuestro prójimo directamente. Porque no se trata de volvernos paganos, ni profanos, ni nada de eso, en aras de un socialismo y de una filantropía. No. Es mantener los principios del pecado, que hay que confesar el pecado y apartarse y vivir en la gracia del Señor. Eso es esencial. Pero no podemos quedarnos solamente en esos aspectos litúrgicos, ceremoniales, y abandonar la esencia de la vida cristiana. Ahorita allá en ese país donde estoy medio viviendo, salió en el periódico antes de venirme que habían agarrado a un pastor. La policía lo agarró, lo tenían de rodillas y lo estaban así registrando, porque él era el que reunía a la gente para extorsionarla adentro de la iglesia. Y estaba aliado con los delincuentes. Otros no hacen eso, otros solo están pidiendo que siempre, y ellos se llevan todo el dinero. Siempre están ocupados para atender a un hermano, o sea que les piden una cita, dicen, no, venga dentro de unos 3 meses creo que lo voy a poder asistir. Para todo eso ya se murió. Pero la iglesia ha caído en un estado similar de abandono de su objetivo, que era la gente. ¡Come, maestro! No, yo tengo otra comida que comer. Él está pensando en las almas. Maestro, come, no, ahorita no puedo. Maestro, descansa, no, ahorita no, más tarde. Cuando la iglesia haya entrado a ese espíritu, es porque recuperó el objetivo que se le trazó para verdaderamente ser efectiva en la labor que realicemos en la tierra. Amén.